En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Te habla Libertad, 7 de marzo del año 2022. Esa que ustedes están oyendo es doña Estela Raval con una canción que interpretó en el año 2003, Resistiré, que han salido muchísimas versiones y que yo la pongo cada vez que siento que nos hace falta un energizante de saber que podemos salir de esto a pesar de que todos estemos muy angustiados por las señales que da el mundo. Así que bueno, espero que para ustedes tenga el mismo efecto que para mí escuchar esta canción. Cuando pierde todos los sentidos, cuando todo parece que no va a resultar tal y como nosotros nos imaginábamos, cuando la vida nos deja moretones, nosotros igual, nuestro canto de guerra es que vamos a resistir, resistiremos, saldremos de esta, seguiremos adelante y construiremos humanidad, que de eso se trata. Si de algo deberíamos nosotros estar comprometidos o con algo comprometidos es construir humanidad con nuestra presencia, con nuestras acciones, con nuestras conductas, con nuestros mensajes. Gracias a todos los que están conectados con nosotros por cualquiera de los medios que tiene RCR 750 a su disposición. Primero @RCR750 en las redes sociales, por rcr750.com, en la página web, por el canal de YouTube y el Top Chat que es tan prolífico, tan amigable con nosotros, que nos sigue tanto, sobre todo los lunes, porque Andrea tiene sus propios seguidores, ¿verdad? Que se conectan porque viene Andrea a comentar su sección de libros. Hoy los católicos conmemoramos el martirio de Santa Perpetua y San Rufino. Bueno, y Santa Perpetua venía con su esclava, Santa Felicidad, y las lanzaron a los leones. El poder tan arbitrario siempre, ¿no? El tan intolerante con las opiniones y las creencias y las convicciones de los demás. Total que bueno, son viejas lecciones de que si te descuidas te tiran a los leones. Eso fue lo que ocurrió con Santa Perpetua y San Rufino. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Bulip Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora insigne, nuestra estrella, experta también en maquillajes, José Gregorio González, el zar de los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, la voz que seduce, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, aquí estamos, Andrea Rondón, Alexander Campos y yo, para darle entrada a esta semana, la primera semana de Cuaresma, si mal no hago el recuento, habiendo pasado ya por el miércoles de ceniza, y me parece que esta va a ser una larga Cuaresma, una Cuaresma llena de circunstancias que nos recuerdan siempre lo frágiles que somos, ¿no?
que nos coloca siempre en esa dependencia crucial con Dios. Bueno, Andrea Rondón está aquí con nosotros, con Alexander y conmigo, porque claro, Rusia no deja de ser el telón de fondo. Y no deja de ser el telón de fondo porque a veces los países son el espejo que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Y son el receptorio de un conjunto de preguntas que son difíciles de responder. Pero es difícil que nosotros, por ejemplo, no reconozcamos la genialidad literaria de los rusos, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, por decir algo, el potencial musical de un Tchaikovsky, por ejemplo, por decirlo menos, y nos hacemos preguntas, bueno, ¿cómo es posible, no? Y esa es la pregunta que quiere traernos hoy Andrea a nuestra consideración. Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alexander? Sí, la lectura que te sugería para el día de hoy no escapaba de la realidad Ucrania-Rusia. Pues. Y digamos, y también que nos toca a nosotros los venezolanos, porque en este mundo, si hay algo que ha demostrado lo que está ocurriendo, es que el mundo está sumamente globalizado y lo que antes podíamos pensar que nos afectaba de forma lejana, de forma muy indirecta, de forma inmediata, pues en realidad lo tenemos como que a las puertas, ¿no? No, lo que dices tú nos hace espejo también lo que está sucediendo, ¿no? Y algo que yo, revisando estos autores, sobre todo de literatura rusos, yo me decía, o digamos, nosotros hemos estado conscientes y a lo largo de tus programas también hemos hecho ese trabajo de nosotros siempre como venezolanos, la mayoría, intenta que no se nos identifique como el régimen de Chávez y el régimen de Maduro, que una cosa es el régimen, el tirano, y otra cosa es el pueblo venezolano o cada uno de nosotros que trata de hacer lo que mejor puede desde sus espacios. Y también lo creo respecto del pueblo ruso, también lo creo respecto, en algunos casos, de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, del régimen nazi. Sin embargo, y esto es algo que también yo dejo, o sea, lo reflexiono y lo pienso justamente en este comentario que tú dices que también los regímenes son espejos de esos pueblos. Claro, no hay victimarios sin víctima, o sea, nosotros como sociedad, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos la enorme responsabilidad por pensar cómo llegamos a este punto, cómo existe un régimen como el actual y que todavía se mantenga. Eso no quita que también seamos víctimas al mismo tiempo de este régimen. Entonces, eso lo podemos ver en el caso de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho, Hannah Arendt en La banalidad del mal, en este informe que hace del juicio de Eichmann en Jerusalén, ella también lo plantea, ¿no? La responsabilidad que tenemos en ese momento, que tenían como sociedad y como individuos los alemanes, porque, bueno, vamos a estar claros, la masacre de 6 millones de personas no pasa escondidas y tú tienes una responsabilidad al respecto, ¿no? Pero hablando del caso específico ruso, yo revisando estos libros de Tolstoy, de Dostoyevsky, La guerra y la paz o Crimen y castigo, yo me preguntaba cómo es posible que sociedades que generan estos genios, porque no solamente son representativos de la literatura rusa del siglo XIX, sino de la literatura universal, y que gracias a ellos podemos conocer a los genios del siglo XX como Kafka y Albert Camus. Digamos, Dostoyevsky se puede decir que es el padre, por así decirlo, del existencialismo en la literatura, ¿no? Nosotros no podemos leer El extranjero, por ejemplo, o La metamorfosis y no ver un eco, por ejemplo, en novelas y en las obras teatrales, las pocas que escribió, de Dostoyevsky, que es el primer autor que se atreve a romper los cánones tradicionales de la literatura que hasta ese momento llevaba, digamos, la batuta Tolstoy, y lo hace como un tratamiento psicológico. De hecho, Crimen y Castigo es más una novela psicológica que otra cosa.
Sin embargo, ambos autores muestran la gran complejidad que supone la sociedad rusa con el zarismo, luego con la Revolución Rusa desde 1917 y después de allí ha sido una sucesión de tiranos y espacios muy cortos de paz y de tranquilidad, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo es posible que sociedades de este tipo, que sociedades que generaron estos genios, que todavía hoy por hoy, siglo XXI, seguimos hablando de sus aportes, caigan constantemente en tiranos de este tipo como Putin. O sea, ¿qué es lo que hace que se caiga constantemente allí? Y si bien como pueblo tú puedes conseguir su condición de víctima, de hecho hay muchos escritores que han renunciado a cargos públicos ahorita por la psicopatía de Putin hoy en día, que está generando, posiblemente estamos presenciando una guerra nuclear. Han renunciado incluso. Entonces, si tú ves esas individualidades, y yo lo creo que una gran mayoría puede estar en contra de lo que está ocurriendo, ¿cómo es posible que igual nos encontremos con supuestos como este, no? Y esto es en un tono mayor, pero en un tono más medio, más discreto, vemos el propio rol de Estados Unidos, que antes lo podíamos ver como una policía del mundo, y hoy hace un rol absolutamente menor, hace un rol, digamos, el gobierno, nuevamente hay que separar el gobierno de la sociedad, pero hace un rol totalmente pusilánime y, bueno, hemos visto las noticias de diplomáticos visitando a Maduro por tema petróleo, entonces uno se pregunta qué tipo de sociedad es la norteamericana hoy en día que tiene ese tipo de gobierno, ¿no? Y que ya no podemos ver un rol más protagónico que tenía Estados Unidos en las relaciones internacionales. Entonces, ¿en qué Occidente mismo, qué es lo que está pasando como para que estemos presenciando justamente esto y que todos estemos totalmente afectados en eso? Porque, por ejemplo, que tengamos esa visita de diplomáticos de Estados Unidos hablando con Maduro, primero ya sabemos qué rol tiene Guaidó en todo esto, totalmente secundario, accesorio. Nulo, que secundario es demasiado importante, nulo. Tienes toda razón, nulo totalmente. Entonces, lo que nosotros nos hemos venido preguntando en otros programas, hasta cuánto tiempo puede durar esta burbuja económica, bueno, puede durar incluso hasta más, ¿no? Entonces, es esa pregunta, la eterna pregunta que uno se consigue, y si nunca vamos a salir de una crisis, pareciera. Alexander, Andrea está hablando de este valle de lágrimas, ¿no? Que es, digamos, para nosotros una especie de reconocimiento de eso que llamaba Kant el fuste torcido de la humanidad, ¿no? Yo ya a estas alturas del partido soy poco optimista, ¿no? Viviremos siempre sorprendidos por lo que el hombre es capaz de hacer y de deshacer, ¿no? Tienes que quitar el mute del micrófono para poder escucharte. Sí, estaba escuchando con atención, Andrea, porque es la pregunta que se hace ella sobre la posibilidad de que convivan en una misma sociedad genios de la creación que además no solamente como creación estética en el caso de la literatura rusa, sino como genios capaz de hacer de una obra literaria también una obra genial en lo moral y genial no solamente en lo estético literario, sino en la propuesta moral que para el momento se va haciendo. Entonces, digamos, allí impacta, si se quiere, mucho más, porque no es solamente obras genialmente diseñadas en lo estético, sino con una propuesta moral que por mucho tiempo, digamos, acompañó la formación del siglo XX, no solamente del mundo eslavo, sino del mundo occidental.
Y bueno, evidentemente que esa pregunta constantemente la estamos haciendo, pero yo no sé, la verdad es que a ver, la historia como que nos dice que eso es así, pues, es decir, no existe hoy una sociedad, no ha existido en la historia una sociedad en la que haya una tal limpieza, ¿no? No existe, es decir, se han dado sociedades en las que hay cumbres literarias, cumbres artísticas, cumbres morales, obras, cumbres capolavoro, como dicen los italianos, digamos, no solamente en lo estético, sino en lo moral, pero también producir en lo institucional y en lo político, fundamentalmente, en lo político, aberraciones. Nosotros nos fijamos mucho en las aberraciones alemanas porque evidentemente matar a 6 millones de judíos, más todos los millones que provocó por la muerte de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, eso es toda una aberración. Pero si nos detenemos a estudiar la aberración que significó no solamente el mundo eslavo, sino para toda la cortina de hierro, el bloque soviético, pues bueno, es decir, no se quedan atrás, ¿no? Es decir, solo por ver Holodomor, ya tendríamos allí uno de los grandes ejemplos. Entonces, bueno, es decir, yo con esto lo que quiero expresar es que yo no sé si abordar una realidad para comprenderla a partir de las excepcionalidades, porque al fin y al cabo siempre una obra artística es una excepcionalidad en la sociedad, especialmente las que acaba de decir Andrea, que son obras cumbres y que quedarán como cumbres hasta que tengamos literatura, supongo yo. Es decir, yo no sé si por allí sería la verdad el punto de entrada para comprender cómo es posible que periódicamente, porque el problema con Rusia es la periodicidad con la que esto se da. Yo creo que, por ejemplo, comparar a Alemania comparar el fenómeno de la sociedad y de la cultura alemana con la periodicidad con la cual se da en el mundo eslavo, este tipo de cosas no es pertinente. Es decir, yo no quiero meterme porque evidentemente eso traería resquemor a algunos, pero pareciera que, por ejemplo, el mundo occidental produce barreras, produce aprendizaje y produce instituciones que controlan este tipo de cosas. A lo mejor no de forma permanente, pero no de forma tan recurrente. Es decir, es que si uno sigue, el siglo XX ruso ha sido ese. Es decir, el siglo XX del mundo eslavo, es decir, lo que hoy conforma Bielorrusia, Ucrania y la gran Rusia, la Rusia de la Euroasia. Esto es recurrente y no se originan instituciones capaces de controlar esto, porque lo que hizo en ese interregno de la caída de la Unión Soviética hasta Putin no fue nada permanente, fue algo, es decir, algo que se lo llevó el viento prácticamente. Entonces, yo no sé, es decir, si hacemos una lectura institucional, yo creo que Occidente, es decir, aquel locus, aquel lugar
que se reconoce con los valores occidentales, sí aprende, sí va construyendo no vacunas permanentes, pero sí antídotos que se van por un tiempo controlando, y en lo que surge algo van de nuevo controlándose y se reforman. En cambio, yo no lo veo, me disculpan, pero yo no lo veo en el mundo eslavo. No lo veo, no, pero bueno, lo dejo allí. Yo no quiero generar a lo mejor controversia, pero es una propuesta de lectura complementaria a lo que está diciendo Andrea. Creo que uno no puede dejar de leer a Tolstoy y a Dostoyevsky, no puede. Yo creo que casi que es deber con uno mismo hacerlo. Guerra y Paz es una gran obra. Y además, el Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, etcétera, ¿no? Guerra y Paz. Ahí está, pues, ¿no? Son solo 1500 páginas, ¿no? Es una guerra leerla, pero es una maravilla, ¿no? Además que es un libro escrito haciendo una narración. A mí, por ejemplo, la mejor narración de Desbandada, de la imagen de Desbandada, está en las primeras páginas de Guerra y Paz. Después, la mejor crítica a la estrategia, vista, digamos, como intento de intervenir la realidad, la tiene Tolstoy en Guerra y Paz, que decía más o menos lo siguiente. Los generales son muy brillantes en la definición de sus planes de guerra, pero en el campo de batalla está el soldado solo con su temor y una bayoneta. Allí no hay. Después dicen que Napoleón fue brillante, que el otro fue brillante, que no sé qué. Al final allá abajo está el soldado solo entre su miedo y la bayoneta del otro. Y quizás esté describiendo con esa afirmación lo que hoy en las estepas ucranianas está sucediendo con el abandono de prácticamente todo el apresto operacional del ejército ruso en manos de casi que campesinos ucranianos. Así es. Entre el miedo y lo que decía Sun Tzu, ¿no? La desmoralización, porque si la causa no es asumida como justa, no hay forma de mantener una obra. Pero quedan unos minutos, Andrea, y yo quiero seguir escuchando tus reflexiones en este segmento antes de ir al corte y quedarnos con Alexander Campos. Sí, yo quisiera ser tan optimista como Alexander sobre la respuesta de Occidente, porque si bien el siglo XX y un poco antes ha demostrado que de este lado, yo no incluyo a América Latina dentro de Occidente, por cierto. De esto también puede ser polémico lo que estoy diciendo, pero en Occidente se han desarrollado como las vacunas, la resistencia a regímenes totalitarios. Yo no sé si el siglo XXI tendrá la suerte de ver eso de parte de Occidente. A mí me parece que la posición de muchos de los países, como por ejemplo Estados Unidos, ha sido totalmente lastimosa frente a lo que está ocurriendo. Ha sido, yo pongo este ejemplo, ha sido orden espontáneo lo que está ocurriendo con las ayudas a Ucrania. No sé si se han dado cuenta que esas aplicaciones de alquiler de residencias turísticas, hay mucha gente alquilando residencia para Ucrania, en Ucrania, y no porque tengan la intención de ir a viajar a Ucrania, ni de quedarse, ni de aprovechar esa semana turística, sino para que les lleguen ayuda a los ucranianos, porque se han bloqueado las ayudas tradicionales. Y nosotros como ciudadanos, espontáneamente, muchos han decidido apoyarlos con estos arrendamientos económicos por una semana y les llega una ayuda a una familia ucraniana. O sea, lo que no terminan haciendo los gobiernos, espontáneamente lo han terminado haciendo los ciudadanos. Entonces, yo no me gusta decir que estamos viviendo un momento interesante porque lo estamos padeciendo, ¿no? No me gusta decir interesante porque refleja neutralidad, refleja, no sé, muchas cosas que en este momento no estamos en esa posición para verlo interesante porque lo padecemos. Pero es un momento de estudio que estamos presenciando de la naturaleza y del comportamiento humano más allá de los estados, más allá de los gobiernos, que vale la pena ver. Y tal vez esa posición un poco más positiva que tiene Alexander sobre Occidente, conviene verlo es en la actuación de cada uno de los ciudadanos y no en los gobiernos. Allí puede ser Andrea, solo para abonar a lo que estás diciendo,
la OTAN ha dicho sin medias tintas que no impondrá la zona de exclusión aérea porque abre la posibilidad de una guerra nuclear. El 73% de los ciudadanos norteamericanos, el 73% estaría de acuerdo en que, a pesar de abrir la ventana a una guerra nuclear, se impusiera la zona de exclusión aérea. Bueno, y eso sin decir que hay otra guerra, que es la guerra digital, que está cancelando a Rusia. O sea, finalmente están quitándole todas las... Y la guerra económica privada, pues, cerrando cadenas de tiendas, o sea, volviendo a la Rusia de antes de la caída del muro de Berlín. Y eso es muy interesante. Sí. Es muy interesante. Pero a mí me parece además muy valorable lo que nos plantea Andrea, porque para entender a un pueblo tan diferente a nosotros, a pesar de que ellos son Occidente, que nunca en Occidente, nunca en Europa se hizo algo sin Rusia. Y hay que decir, por ejemplo, que Catalina fue la que escondió a los jesuitas cuando Europa quiso cancelar a los jesuitas y extirparlos del mundo, y es Rusia la que guarda la semilla de la orden hasta 70, 80 años después, cuando volvieron a rehabilitarla. Bueno, pero igual entenderlos es leer a Tolstoy, a Dostoyevsky, escuchar su música y apreciar, digamos, su expresión religiosa. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por este magnífico aporte, porque muchas veces la gente está angustiada y bueno, ¿qué hago yo? Bueno, empieza por comprender esa realidad para poder después calibrarla bien y poder tener un juicio apropiado. Muchísimas gracias. Nosotros Andrea. Vamos al corte y ya regresamos con la crónica del desmadre nacional con Alexander Campos. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Informe RCR presenta titulares. Fuertes lluvias registradas este domingo en la zona norte del Táchira ocasionó derrumbe y dejó incomunicada la vía panamericana entre Colón y Michelena. Venezuela registró 239 nuevos contagios y 2 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas.
Diputado del régimen Jesús Farías justificó la invasión de Rusia a Ucrania, que ha dejado cientos de civiles muertos. Más allá de nuestras fronteras, fuerzas rusas bombardearon sede de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa en Ucrania. Estados Unidos sigue en conversaciones con sus socios europeos sobre prohibición de importación de petróleo ruso. Y en los deportes, la Vinotinto femenina de fútbol cayó 3-0 ante Paraguay en el Sudamericano Sub-17 que se está disputando en Montevideo hasta el próximo 19 de marzo. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Volvemos con Alexander Campos, 7 de marzo del año 2022. Estela Raval cantándonos Resistiré, una interpretación del año 2003. Y bueno, hoy día de Santa Perpetua y San Rufino, mártires. Pero volvemos con Alexander Campos porque estas guerras globales terminan siendo locales, ¿no? Y por alguna razón Venezuela termina siendo como el jamón del sándwich, ¿no? Y algo más comprometida e involucrada. Lo cierto es que se están moviendo las cosas en Venezuela, Alexander. El gobierno norteamericano de Biden hace una jugada sorprendente y por la vía de los hechos reconoce a Nicolás Maduro y empieza a entablar con él, con el régimen de Nicolás Maduro, algún tipo de negociación para alinear a Venezuela en el esfuerzo, en el esfuerzo y por supuesto en la perspectiva de tener que seguir lidiando contra Rusia. O sea, la vuelta a las estructuras ideológicas y a los planteamientos estratégicos de la Guerra Fría, que es una pregunta tan sencilla como que o estás conmigo o estás contra mí, quiero saberlo de una vez. ¿Cuánto cuesta que estés conmigo? Te oigo, Alexander. Bueno, mientras logramos que Alexander... Veníamos viéndolo. Ajá. Yo te escucho, sí. Okay. Veníamos viendo hace algunos días ciertas jugadas interesantes que venían preparando el camino para hacer público esto, lo que coloca esta conversación más allá, a mi entender, de las jugadas ante la realidad de la guerra Ucrania-Rusia. El vocero principal, ya lo habíamos visto, Luis Vicente León, dando unas cifras bien interesantes por
por lo sacado de los pelos, porque va en contra prácticamente de lo que dicen todas las otras encuestadoras, que colocaba a la iglesia y colocaba a los empresarios en los primeros lugares de la opinión pública y evidentemente poniéndolos como interlocutores de una jugada que estaba pues a punto de ser anunciada. Pues. Después empezamos a ver cómo en la prensa norteamericana, especialmente el Post y el Time, empezaron a publicar, nada más comenzada la guerra, comenzaron a publicar argumentos en los cuales entraba Venezuela dentro de esta gran jugada global. Y la jugada global es bien interesante. La jugada global, el argumento empezaba por decir que las sanciones financieras no iban a tumbar al régimen de Putin por dos razones. Una era porque Putin ya venía desde hace algún tiempo organizando esta invasión y había generado, como efectivamente lo estamos viendo, una serie de mecanismos para evadir las sanciones y que todos los mecanismos estaban relacionados con hacer un gran bloque euroasiático, más bien asiático, entre China y Rusia, un gran bloque económico y que ya lo estamos viendo, por ejemplo, al haberlo sacado del sistema SWIFT, ellos ya tenían levantado prácticamente un sistema paralelo. Al salir las tarjetas de crédito ya tenían preparado un sistema paralelo, evidentemente que está. Y el otro argumento estaba en que el sostén de la economía rusa, que por cierto es muy grande en tamaño, pero que no es ni siquiera la mitad, es una economía que ni siquiera es la mitad del estado de California, para que tengamos una idea de eso, ¿no? de cuán grandes son las pretensiones de esta gente, pero bueno, es así. Esa economía está sostenida fundamentalmente por la energía, por el gas y el petróleo. El gas que lo consumen los europeos y el petróleo que lo consume pues el resto del mundo. Ya los europeos han tomado sus acciones y van a desviar el consumo, van a buscar alternativas a ese consumo, y queda el petróleo. Queda el petróleo y esa es la verdadera llave. Esa es la verdadera llave, empezaron a decir los sesudos norteamericanos. La llave está en imponerle sanciones al petróleo ruso, pero eso implica dos cosas. Una, producir más en Estados Unidos, que es el principal productor del mundo, y producir más en los lugares donde están cerrados. ¿Cuáles son los lugares donde están cerrados? Pues nada más y nada menos que Irán y Venezuela. Ahí entra Venezuela, ahí entramos nosotros. Ya dejaron abierto, y eso lo argumentaron en 3, 4 artículos que rodó por el mundo entero. Los europeos ya lo venían previendo. En Venezuela empezó a rodar y evidentemente ya dejaron el camino abierto para que llegara la comisión. Por cierto, el mismo Reuter dice que la primera sesión, como era evidente, no dio ningún tipo de resultado. Entonces, por ahí entra Venezuela en el gran escenario. Liberarnos de sanciones
de manera tal que podamos producir mucho más petróleo y de esa manera sostener al régimen, al régimen con dinero, además de los norteamericanos, porque serían los que reactivarían la empresa petrolera a cambio de surtir el mercado lo más inmediatamente posible, pero evidentemente que ellos estarían dispuestos, es decir, los norteamericanos, a que se mantenga el régimen tal cual como está, sin elecciones libres, sin libertad para nosotros los venezolanos decidir quién no. Ese es el gran, darle carta blanca al régimen implica muchas cosas, no solo, por supuesto, el mantenerse, sino que el régimen se va a sentir con total libertad de hacer una última razzia con cualquier oposición que le moleste. Eso vamos a estar claros. Una cosa tiene que venir con la otra, o va a venir con la otra. Y por otra parte, por supuesto, la pérdida de sentido de la lucha política, la especie de la carta de función de todo lo que se ha hecho hasta aquí, porque hasta antier decían, bueno, ¿por qué Guaidó se mantiene? Bueno, porque es el gobierno norteamericano el que dice que debe mantenerse. Y los más cínicos decían, yo no estoy de acuerdo, pero yo no le voy a llevar la contraria al gobierno norteamericano. Bueno, se acabó, fin de fiesta. O sea, volvemos nosotros también a las circunstancias. Probablemente nosotros seamos parte de todos los escenarios y de todos los planes y juegos de guerra de Estados Unidos a favor. Y por lo tanto, lo mínimo que ellos van a hacer es tratar de garantizar que ese favor se dé. Ahora, cuidado, que Nicolás Maduro es hijo de Fidel Castro. Fidel Castro es de los negociadores más perversos que ha tenido América Latina. O sea, es capaz de negociarlo todo sin dar nada. No, pero el problema que tenemos es que pareciera que unido a eso, que ese es el tipo de razonamiento malandro, es decir, todo para mí, nada para el otro es enemigo, no hay que darle absolutamente nada, siempre estamos en situación de guerra, por lo tanto, el otro hay que eliminarlo, yo no le doy nada, pero para mí lo grave no solamente es eso, porque si tú tuvieses de lado un adversario, es decir, a unos Estados Unidos conscientes de esa situación, no hubiese ningún problema. El problema es que tenemos a un Estados Unidos que ante la posición de Maduro, yo no te doy absolutamente nada y todo lo pido para mí, estaría dispuesto, para yo mantener la paz, estoy dispuesto a darte absolutamente todo sin pedirte absolutamente nada. Suena duro, no pueden ser tan tontos, pero lamentablemente pareciera que sí pueden ser tontos, especialmente porque todos estos son los argumentos públicos, pero la verdad es que la asociación Rusia, Venezuela no es solamente una asociación geopolítica. Nosotros estamos pensando la geopolítica tal cual como se pensaba entre relaciones de Estado. Esto va mucho más allá, y yo creo que al final vamos a seguir, es decir, Estados Unidos va a terminar como un tonto. No, Rusia no va a permitir que se salga Venezuela de la asociación en la que está, porque esta es la asociación tal cual como se da en las asociaciones de narcotraficantes, en las asociaciones malandras, es decir, usted se asocia una vez para toda la vida, usted no puede. Y lo que está absolutamente claro es que no hay puerta de salida a unos pactos criminales, de ecosistemas criminales como los que están planteados. El régimen. Exacto. Especialmente, Víctor, porque Rusia venía siendo el artífice de la reestructuración que el régimen estaba haciendo desde hace unos 2 años y que le estaba resultando bastante eficiente.
estaban manteniéndose de una manera eficiente, habían controlado tanto a los enemigos externos como a los enemigos internos y sin necesidad de comprometerse absolutamente nada. La verdad, Víctor, es que tengo mis reservas. Creo que esto no va a llegar a nada. Estados Unidos va a tener que, para no pasar la vergüenza, va a tener que volver con el rabo entre las piernas a agarrar a Guaidó otra vez y volver a ponerlo en el sitio que estaba, sin haber reconocido que fue una vez más utilizado, porque esta no es la primera vez que el régimen los engañó en abril, los dejó andar, reveló toda la trama. Pero bueno, mira, es decir, es un cuento. Ahora, esto se da, Alexander, en el marco de un bloque compacto entre Europa y Estados Unidos. También Venezuela tiene que ver cómo cambia, cómo se desestabiliza su visión geopolítica. Porque lo que, por supuesto que no hay puntos medios, como siempre. El bloque Estados Unidos-Europa es más compacto que nunca. Ellos están alineados con vista a la agresión rusa en el conflicto de Ucrania. Creo que por una cosa u otra van a estar escalando en el conflicto de manera muy sofisticada, y un país tan frágil como Venezuela tiene que ver cómo eso lo resuelve, porque Rusia va a estar asediada, China está manejando este conflicto por sus resultados, que siempre le van a convenir, pero cualquier equiparación de Venezuela al bloque ruso va a hacerle un inmenso daño a la economía venezolana, sin la posibilidad de que Rusia le dé algo más que asesoría. Ellos también tienen que plantearse a la economía y a la estabilidad, por lo tanto, que ha conseguido Nicolás Maduro en los últimos tiempos. No es cosa fácil. Esta no es una pelea del tamaño de Venezuela. No, es correcto, es correcto. Evidentemente, Venezuela va a tener que decidir, porque Rusia ya decidió. Es decir, Rusia decidió, y creo que por primera vez Estados Unidos se da cuenta de esta decisión de Rusia y está actuando en consecuencia, y esta vez la verdad es que sin que el mundo lo previese, arrastrando a Europa a eso, y están haciendo, como tú dices, un bloque compacto. A ver, Putin, desde que llega, a ver, a mí me preocupa, Víctor, que nosotros estemos pensando que lo de Putin es un asunto de locura, de folía, es un asunto de no. Si usted sigue desde que Putin llega al poder hasta ahora, y cuáles han sido sus principales asesores, usted se va a dar cuenta cómo ellos han levantado toda una teoría y además un Estado para divorciarse tanto de Oriente como de Occidente, y convertirse en un continente solo, aparte. Y esa es una decisión tomada, esa es una decisión ya elaborada. Tiene sus grandes teóricos, por ejemplo, el teórico de los 4 estados. Yo se los recomiendo que lo lean, Vladislav Surkov. Vladislav no solamente fue viceministro, Vladislav fue por muchos años la mano derecha de Putin, y es llamada la eminencia gris del Kremlin.
es el ideólogo principal del diseño que hoy tiene el Estado del Estado ruso. Y la propuesta es muy sencilla. La propuesta es, Rusia tiene que decidir de una vez si se divorcia o no de Europa, si se divorcia o no de Asia, y se construye como una unidad autónoma, autárquica completamente. Y para eso fueron diseñando, yo no sé si a lo mejor muy apresurado, pero para eso fueron diseñando instrumentos económicos, instrumentos políticos, y además instrumentos militares para hacer eso. Supuestamente Iván el III fue el primer gran el representante del primer estado entre el siglo XV y el siglo XVII, Pedro el Grande del segundo y Lenin del tercero. Pero todos ellos nunca dieron el paso decisivo ante esa Europa materialista, una Rusia espiritualista, ante esa Europa colectivista, individualista, la Europa colectivista, ante esa Europa de la razón, la Europa del sentimiento, del afecto, y construir. Te voy a leer para que ustedes vean qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar de ello? Pero el programa político en 2 párrafos, pero bien interesante. Las palabras más destacadas de Alejandro III: Rusia solo tiene 2 aliados, el ejército y la flota. Solo tiene 2 aliados, no hay nadie más. Son quizás la metáfora más clara de la soledad geopolítica que Rusia ya debería asumir como destino. ¿De qué está hecha esta futura soledad? ¿Será la vida vegetativa de un campesino en medio de la nada? ¿O será la feliz soledad del líder de una nación que avanza, ante la cual los demás pueblos y naciones se apartan y ceden el paso? Somos nosotros los únicos que debemos decidir. Ese es el fondo ideológico que dirige hoy a Rusia, por favor. No nos equivoquemos. Es más, déjenme decirle, si ustedes escucharan en este momento la televisora estatal rusa, se les pararía los pelos. Mire, ¿con qué inician los presentadores a las 8 de la noche la emisora estelar, la emisión estelar de noticias? Con la expresión: ¿qué sería del mundo si ya Rusia no existiera? Pues no vale nada. El mundo debe perecer con Rusia. ¿Hay o no posibilidad en esta enseñanza de una guerra nuclear? Ustedes dirán. Bueno, es decir, ese es, ese es nuestro aliado. Ese no va a permitir. Es decir, yo con esto lo que quiero decirles es que hubo un acuerdo que se mantuvo por muchos años entre el Estado venezolano, o el régimen venezolano, el régimen chavista, y este tipo de razonamiento. Este tipo de razonamiento no permitiría digamos, el desacoplamiento de Venezuela. Es más, la arquitectura económica que sostiene al régimen está diseñada junto a la arquitectura económica que diseñó a este Estado solitario que está planteado aquí.
Es decir, Venezuela tiene que decidir completamente si sigue con Estados Unidos o si sigue con Rusia. Pero al decidir si sigue con Estados Unidos, Rusia no lo dejaría permanecer firme. ¿Está dispuesto Estados Unidos a suplir esa estructura? Eso es lo que ya veremos. Esas son las cosas a las que tiene que atenerse. No basta solamente comprometerle, yo te financio. No, tienes que desarticular la arquitectura de dominación interna militar y policial. La estructura económica, económica que te vincula con la trama económica mundial a la que está asociada esta. Bueno, estamos dispuestos a eso. Es decir, yo lo que quisiera es que nos detuviésemos a pensar si esa desarticulación es tan fácil como pretenden algunos hacer creer, como la administración Biden pretende hacernos creer. No es tan fácil. Ahora, ellos están dispuestos a dar la lucha una vez que hagan la propuesta. No lo sé. Aquí queda mucho tela que cortar, Víctor, pero es de las asociaciones malandras no se sale indemne. Las asociaciones malandras y los rompimientos de las asociaciones malandras se cobran. Y se cobran duro. Y normalmente quienes lo pagan somos los pendejos. Perdona la expresión. Bueno, y esta es la preocupación de entrada. Más allá de eso, el bienestar de 29 millones de venezolanos que vivimos en Venezuela y que estamos en medio de un conflicto que ha escalado y que exige de los venezolanos algún tipo de posición. Ahora, como lo dije en algún tuit recientemente, todas las hipótesis creíbles conducen al desastre. Porque, por supuesto, una y otra termina siendo para Venezuela, o dándole a Venezuela, a los venezolanos, resultados catastróficos, resultados terribles. Bueno, Alexander, quería agradecerte otro lunes, se nos hizo cortísimo esta vez, otro lunes de la crónica del desmadre nacional, más desmadrados que nunca. Comenzamos marzo, comenzamos la cuaresma, y bueno, seguiremos en contacto para seguir interpretando a favor del país. Si Dios quiere. Bueno, fuerte abrazo y seguimos viendo. Igual, gracias a todos, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos el próximo miércoles, cuídense y ya saben, resistiré. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio.